Buenos días, queridos hermanos. Hoy es un día especial, un día donde compartiremos la cena del Señor, donde el Señor se manifestará en cada una de sus vidas. Espero que estén ahí reunidos en familia, que puedan estar participando juntos, que ya puedan haber preparado el pan, el vino, el jugo, lo que sea, para que compartamos juntos. Hoy quiero hablarles de un tema que dejó escrito nuestro Señor Jesús con respecto a la celebración de la Cena del Señor, algo que Él dejó escrito y que dejó instituido para cada uno de nosotros, y es que cada vez que hagamos esto lo hiciéramos en memoria de Él. Así que hoy vamos a recordar. Cuando hablamos de memoria hablamos de recordatorio. Así que hoy vamos a recordar qué pasó para que esto sucediera y qué lo dejó escrito Jesús a nosotros para que nosotros celebráramos esto que denominamos la Cena del Señor. Participamos junto con todos nuestros hermanos de la comunión. Pero ¿qué le parece si comenzamos orando y después vamos a alabar un poquito al Señor? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento, Señor. Gracias por este día especial, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, porque se siente tu presencia en este lugar como lo deben estar sintiendo cada uno de mis hermanos, Señor. Poderosa es tu presencia, Señor. Declaramos que a participar de esta cena hoy habrá sanidades, habrá milagros, habrá prodigios, Señor. Porque tú eres fiel y tú cumples con cada una de tus promesas, Señor. Te agradecemos por tu fidelidad, Señor. Te agradecemos porque aún en esta pandemia, en esto que nos tiene atados, guardados, tú permaneces fiel, Señor. Y tú nos muestras cada día tu fidelidad, Señor. Gracias te damos, Señor. Dirige esta reunión desde el principio hasta el fin, Señor. Que tu Espíritu Santo esté ministrando a cada vida en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Grande es la fidelidad del Señor. Para con nosotros Él siempre es y será y seguirá siendo siempre fiel. Los invito en esta mañana a que recordemos un poco qué es lo que sucedió cuando el Señor Jesús instituyó esto, pero vamos antes, vamos al Antiguo Testamento. En el Éxodo encontramos ahí la institución de lo que vendría a ser la cena pascual. Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Y el título, haced esto en memoria de mí, implica que nosotros tenemos que recordar. ¿Recordar qué? Recordar su sacrificio y recordar también sus promesas. En el libro de Éxodo, el capítulo 12, versículo 5, encontramos, vamos a leer unos cuantos versículos de ese, que el animal debería ser sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de la cabra. Versículo 7 dice: y tomarás de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Quiero leerle lo que está escrito en la nueva traducción viviente. El versículo 5 dice: el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Es decir, que debería ser un animal perfecto. Verso 7 dice: después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal.
Y esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Versículo 13 dice, pero la sangre de los márculos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y esta plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Fue, hermanos, por el sacrificio de un cordero pascual que el pueblo de Israel se libró del ángel de la muerte. El animal seleccionado, como leímos, debía ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tuviera ningún defecto, es decir, que tuviera perfecto. Esto nos habla de nuestras ofrendas, de nuestros sacrificios, deben ser perfectos. Después de la plaga que Dios envió sobre Egipto contra su pueblo y contra sus dioses, Faraón siguió endureciendo su corazón. Venía una plaga y seguía endureciendo y cada vez endurecía más su corazón. Y antes de que Dios enviara el último juicio, Él quiso proteger a su pueblo del ángel de la muerte, como tipo y símbolo de lo que iba a ser en el futuro cuando Dios enviara a su Hijo Jesucristo por expiación de nuestros pecados. Dios le dijo a su pueblo que sacrificase un cordero por cada familia. Y algo llamativo es que lo debían de comer todo, es decir, que si la familia era chica, debían de juntarse con otra familia y comerlo todo. No debían de quedar rastros. Y algo que más adelante lo vamos a ver por qué era esto. Y les mandó también que untasen los dinteles de cada puerta a modo de pintura con la sangre de ese cordero. La Biblia declara que cuando salieron de Egipto no había ningún enfermo ni debilitado entre ellos. Ellos debían de comer porque debían de alimentarse, porque iban a meterse, iban a transitar por el desierto y debían estar fuertes. Estos acontecimientos eran símbolo o figura de lo que Jesús iba a cumplir por la humanidad, dando su vida como sustituto para todos aquellos que lo aceptaran. Su sangre derramada en la cruz nos libró de la condenación de la muerte. Y Pedro recalcó esto en 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Isaías profetizó hace casi 8 siglos antes sobre el nacimiento de Cristo, nuestro Cordero Pascual, sobre los sufrimientos que iba a padecer y su muerte, cómo iba a ser. El profeta menciona detalladamente todo lo que el Mesías iba a sufrir para librar a su pueblo de la esclavitud, del pecado y de la presión del diablo. Así como la Pascua era un recordatorio de que la sangre rociada en las casas traía protección del juicio de Dios, así también recordamos que obtuvimos esa libertad espiritual gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. La obra de redención es completa y no se le puede añadir absolutamente nada, sino aceptar por la fe lo que Cristo ha hecho, que hemos sido comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios, sin mancha ni pecado, sacrificio perfecto, aquel que se presentó a Dios como expiación por los pecados del mundo y que fue aceptado como el precio de nuestro rescate. Ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos compró y nos libró de la esclavitud de Satanás. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y cuando comencé a predicar, hablé de que debemos de recordar, de que esto era memoria de Él y era recordatorio. Una de las cosas que debemos recordar es el precio que fue pagado por cada uno de nosotros. Necesitamos recordar el precio que fue pagado por nosotros, el valor que nosotros tenemos para Dios y lo que le costó nuestra salvación. Muchas veces decimos que la salvación es gratis, que simplemente creer en Jesús y somos salvos. Y eso es verdad, sí, amén. Gratis para nosotros, pero alguien tuvo que pagar. Quiero compartirle lo que leemos siempre cuando celebramos la Cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y dice que asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor, hermano, quiso ser recordado por su cuerpo flagelado, su sangre derramada en la cruz por nosotros. Las películas muestran a Jesús con los niños, o multiplicando los panes, los peces, o sanando a los enfermos. Pero Jesús estableció un memorial celebrando la Pascua y el Cordero inmolado por nuestra salvación. Los grandes hombres de victorias son recordados por sus hazañas, por sus victorias en batalla, o por sus éxitos como presidentes o grandes líderes. Pero Cristo quiere que enfoquemos nuestra mente en su muerte y en lo que Él hizo por nosotros. Su corona fue de espinos y su trono fue una cruz. Él dijo: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El profeta Isaías, 8 siglos antes de su nacimiento, describió que su sufrimiento y su agonía como nuestro sustituto. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan el Bautista lo introdujo a esta generación como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde la antigüedad, Dios ha establecido este principio, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cristo derramó su sangre como requisito para el perdón de nuestros pecados. Cuando el enemigo viene como un torbellino, tenemos que hacerle recordar la cruz donde fue su derrota final. Los mártires descritos en Apocalipsis dice que vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. La respuesta a la condenación y al sentido de culpa está en la sangre derramada por nosotros. Otra cosa que debemos recordar es que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote por el cual podemos acercarnos a Él, al trono de la gracia. Dice Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué grande es nuestro Señor. El capítulo 9, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. El acusador de los hermanos que los acusa ante el trono de Dios noche y día ha sido arrojado del cielo, y la sangre de Cristo, en vez de hablar venganza como la sangre de Abel, habla de perdón para cada uno de los que se acerca a Dios en el nombre de Jesucristo. Los que fueron mordidos por la serpiente en el desierto, como juicio por sus pecados, fueron instruidos a mirar la serpiente de bronce que Moisés levantó. Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Hombre será levantado. Y todo aquel que en él cree no será condenado. En el desierto, al dirigir su mirada a la serpiente de bronce levantada, se curaba. Ahora, nuestra mirada de fe, mirando a Cristo, es la que nos libra del veneno del pecado. Y dice, y por sus llagas somos nosotros sanados. Siempre que participamos de la cena del Señor, nosotros no oramos por las necesidades, porque sabemos que al participar automáticamente somos curados, porque participamos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estos símbolos representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el antídoto contra la mordedura de la serpiente que mordió a Eva, la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. La sangre, hermano, nos purifica de las obras muertas y de los esfuerzos humanos inútiles para justificarnos delante de Dios. También la sangre nos hace dignos para servirles en santidad y para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Las sectas falsas y la ciencia cristiana afirman que la sangre de Jesús en sus venas era igual que la sangre derramada en libación. Y esto es una blasfemia y anula todo el poder del sacrificio de Jesucristo. Cuando expiró en la cruz, Él dijo, consumado es. Consumado es. Esta palabra en griego significa totalmente terminado, perfectamente perfecto. La justicia de Dios fue satisfecha y el pecador puede acercarse a Dios a través del sumo sacerdote Jesucristo, que vive para siempre para interceder por nosotros. El mensaje de Juan el Bautista debe seguir teniendo eco durante los siglos sobre todas las generaciones. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nos amonesta que recordemos esto no solamente cuando tenemos la Santa Cena, sino cada vez que nos acercamos a Dios en oración. La cruz, hermanos, es el medio por el cual Dios ha reconciliado al hombre consigo mismo. Y por su sangre nos purifica para que seamos un pueblo santo, real sacerdocio, un pueblo adquirido para su gloria. Dios no pide nada más que un arrepentimiento y una fe genuina en este mensaje para poner en nuestra cuenta la justicia de su Hijo, borrando nuestros pecados y echándolos al mar del olvido. La justicia de Dios está imputada al creyente y una santidad nos ha sido dada porque Él vive en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Debemos recordar también lo que Cristo hizo por nosotros. Como dije recién, Cristo era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo.
y abrir una puerta para la reconciliación de la raza humana con el Padre. Desde que vino a la tierra y anunció su ministerio, fue rechazado, menospreciado por el mismo pueblo que Él vino a salvar. La Biblia dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús, hermano, conociendo todos los sufrimientos que iba a padecer, se ofreció a sí mismo, a Dios, en holocausto. Aunque como hombre pasó una lucha terrible e inexplicable en el huerto de Getsemaní, Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, líbrame de mí esta copa, dice otra versión, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿quién puede entender lo que sufrió Cristo antes de su crucifixión, sabiendo claramente lo que le iba a pasar? Él le pidió a sus discípulos más cercanos que vigilasen con Él en oración en su tiempo de dolor y sufrimiento. Sin embargo, los encontró durmiendo a causa de la tristeza. A solas se enfrentó con la furia, con la rabia de los fariseos y los saduceos, que por envidia lo querían destruir. A solas sufrió el odio de Satanás, que para poder esclavizar a la humanidad deseaba matar al príncipe de la vida y así tomar la corona que le pertenece a Cristo. Lo que no pudo conseguir en la tentación en el desierto, ahora lo quiso conseguir llenando el corazón de Judas de amargura para poder traicionar a Jesús e incitar la rabia a los judíos para matarlo, utilizando el poder de Roma para acabar con el único hombre sin pecado que podía ser el sustituto de la humanidad que estaba cautiva en el pecado. La pregunta que surge es: ¿por qué una muerte tan cruel? ¿Qué sentido tenían semejante sufrimiento? ¿Era necesario que fuera menospreciado, rechazado, vituperado, avergonzado y luego mutilado de tal forma que ni parecía un ser humano? Isaías, siglos antes, como dije, escribió esto. Sería capítulo 53, versículos 3 al 7. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La única respuesta a esta pregunta es que fue su obra una obra vicaria y sustitutoria por cada uno de nosotros. Él sufrió en nuestro lugar. Sabiendo todos los sufrimientos y padecimientos que el pecado había causado a la raza humana, Él tomó en su cuerpo las consecuencias
de la maldición de la ley y pagó completamente la deuda de la raza humana. Él pagó una deuda que no debía y que nosotros teníamos una deuda que nunca podríamos haber pagado. Las consecuencias del pecado son, entre muchas otras, el abandono y la separación de Dios, los sentimientos de culpa, la vergüenza, la soledad, el rechazo, el menosprecio, todo tipo de enfermedades incurables, plagas, inflamaciones, cegueras, opresión, temor, ansiedad, sentimiento de desprotección y orfandad, entre muchos otros que hay. Tal vez tú estés pasando por alguno de estos problemitas. Dios tiene sus brazos abiertos diciendo: ven a mí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Tendrás paz en Jesucristo. En sus últimos momentos de vida, sintiéndose abandonado por el Padre, la carga de todo el mundo cayó sobre él. Y Dios Padre le dio la espalda. ¿Recuerdan esas palabras en la cruz? Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo él. Es que la oscuridad del infierno cayó sobre su alma inocente. El hombre puro, sin defecto, tuvo que beber los tragos de toda la inmundicia y toda la maldad del pecado y la porquería del hombre, dando su alma como precio por nuestro rescate. ¿Por qué tanta humillación y sufrimiento? Porque tuvo que ser el representante de cada ser humano y pagar por completo la condenación de la ley. A Dios, así Dios puede seguir siendo justo, puede perdonar al pecador y transgresor de la ley, ya que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios no perdona sobre la base de la misericordia o de la compasión, sino sobre la base legal de que nuestros pecados han sido pagados, la cuenta ha sido borrada, la justicia de Dios demanda libertad para el transgresor. Dios pide solamente que reconozcamos nuestro estado de depravación moral, nuestro estado de pecado, que nos arrepintamos de ellos y que aceptemos por fe a nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar, el que pagó nuestras deudas y ahora nos ofrece su justicia y condición como aceptables delante de Dios. Cristo, hermano, amó a la iglesia, sigue amando a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para presentarla santa y sin mancha como su novia. Dice Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso Dios exige de nosotros santidad, hermano, porque sin santidad, dice la Biblia, que nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Debemos recordar también que Cristo es nuestro abogado y nuestro defensor. Tú que estás padeciendo algo de lo que Cristo pagó por ti en su obra vicaria, en ese sacrificio, tienes que recibir por fe los beneficios de su sacrificio. Y por fe echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. No solamente es nuestro sustituto, sino también es nuestro abogado y nuestro defensor. Él nos defiende delante del Padre de las acusaciones que Satanás día tras día
hace de nosotros. Si lo recibes como tu Señor y Salvador, Él te defiende contra todas las acusaciones de Satanás, el acusador de los hermanos, y Él escribe pagado sobre la factura de nuestro pasado. Tu deuda ha sido cancelada. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda su maldad. Él es fiel a su promesa. Él es justo porque no va a cobrar 2 veces el pecado. Si Cristo lo pagó, el que en Él cree y en Él confía está libre de condenación. Su prontuario está limpio, pagado. Hace rato le compartí cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre fue levantado, Jesucristo. Así que no sigas llevando lo que Jesús ya llevó por ti, sino por la fe. Mira a tu sustituto agonizando por ti en la cruz del Calvario, y esa mirada de fe te librará de la mordedura de la serpiente. Repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para redimir mi vida. Te doy gracias porque a través de los sufrimientos de Cristo, Él compró una redención para mi espíritu, para mi mente y para mi cuerpo. Padre, al participar de estos símbolos, te pido que traigas fuerza y salud a mi espíritu, a mis emociones, a mi físico, por el nuevo pacto que fue sellado a través de los sufrimientos de Cristo. Jesús llevó mis enfermedades, por lo que te pido que levantes de mí lo que Jesús ha llevado por mí. Lo recibo por fe. Y te doy toda la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Jesucristo hizo todo esto por nosotros. Y Él, cuando instituyó esta cena, Él dijo: hacedlo en memoria de mí. Sabemos que esto sucedió cuando Él iba a ser entregado. Fue la última vez que Él participó con su discípulo antes de ser entregado. Y Él estaba ahí reunido con todos. Inclusive estaba Judas también. Y Él, en este recordatorio, Él pidió que se lo recordase, que lo hiciéramos en memoria de Él, es decir, recordando. Y empecé este mensaje recordando lo que había sucedido con los israelitas cautivos, ahí del faraón, en Egipto, antes de la liberación. Es decir, fue el último acto de Dios en esa tierra cuando los liberó de la esclavitud. Todos sabemos que fueron la plaga, la última plaga fueron las muertes de los primogénitos. Y la señal, como dijimos, era la cruz, era la sangre rociando los dinteles de la puerta. La sangre de Jesucristo, hermano, te limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo sigue teniendo poder, sigue teniendo vigencia en la actualidad. Leímos también que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y también les mencioné que no oramos por Santa Cena, en la Santa Cena por enfermedades, porque creemos que con el solo hecho de participar, Dios te hace libre.
Lo hacemos en memoria de Él, en recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, lo que hace, por la fidelidad que Él tiene por nosotros y por lo que hará, lo que sigue haciendo. Dios nos hizo una promesa, que Él nos iba a venir a buscar. Y hermano, si nos ponemos a analizar la vida de Jesús, Dios dijo que Él iba a venir y vino. Dijo que iba a morir y murió. Dijo que al tercer día iba a resucitar y resucitó. Y queda una sola cosa por hacer. Dijo que vendría a buscarnos. Y Él vendrá. Él vendrá a buscarnos. Por eso es que debemos de estar preparados. Él viene a buscar una iglesia, como dije antes, santa, sin mancha ni arruga. Estamos viviendo los últimos tiempos. Debemos de prepararnos. Debemos prepararnos para recibir al Señor que viene a buscarnos. Debemos de santificarnos, de purificarnos, de lavarnos en tu sangre preciosa. Y debemos de prepararnos ahora para participar de estos símbolos que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a hacer en comunión, cada uno de nosotros. Le vamos a pedir al Señor que perdones nuestras faltas, que perdone nuestras insuficiencias, que perdone nuestros pecados, para que podamos acercarnos a su mesa y participar de lo que Él propuso para nosotros. Así que ahí donde estás te pido que inclines tu rostro y estemos orando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque aún siendo inmerecedores, tú nos hiciste dignos, Señor, de participar en estos símbolos, Señor. Te agradecemos, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque estás con nosotros en medio de esta pandemia, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús. Lo declaramos. Amén y amén. Oh, sí, Señor. Gracias, Jesús. La noche que el Señor Jesús iba a ser entregado, tomó pan, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dice que después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la bebieres, hacedlo en memoria de mí. Así que, hermanos queridos, vamos a participar de la cena del Señor. Le voy a pedir a mi esposa Mirta que bendiga el pan. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tremendo sacrificio que tú has hecho por nosotros. Bendecimos este pan ahora, Señor, declarando que es tu cuerpo partido por nosotros, conforme a tu palabra. Y ahora activamos las llagas de Jesucristo en este pan, Señor, que cada uno que va a participar ahora, esas llagas se hagan activas en sus vidas y sane toda enfermedad, sane su alma, sane sus recuerdos, sane su mente, su corazón, sane todo lo que está averiado ahora, Señor, en este instante. Por el poder de las llagas de Jesucristo lo declaramos sanos. Señor, gracias. Gracias por este momento, Señor. Gracias que lo podemos hacer. Sí. Señor, gracias por la libertad que tenemos para hacerlo. Gracias, Señor. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada adolescente, cada niño,
cada familia, cada varón, cada mujer, cada anciano, cada adulto que va a participar ahora de esta cena. Lo bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te presentamos cada una de sus peticiones también en esta cena. Suple, Señor, conforme a tus riquezas en gloria y manifiesta tu gloria como nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Participemos del pan. Voy a pedir a Claudia que ore por el vino, el jugo, lo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos gracias por poder estar juntos, Jesús, participando de tu cena, Señor. Gracias. Ahora te damos gracias, Jesús, por esta copa que representa tu sangre, Jesús, tu sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos limpies de todo pecado, que nos limpies de toda maldad, Jesús. Sí, Señor. Que nos santifique, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por ese sacrificio inigualable que hiciste en la cruz por nosotros, Jesús. Y te pedimos que nos ayudes a cada día para sernos más a vos, Señor. Limpia nuestras vidas, arranca todo aquello que te Señor. Y déjanos blancos como la lana. Gracias, Señor. Gracias porque sin ese sacrificio nada valdría la pena. Sí, sí. Te amamos, Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén. Participemos de la sangre de Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. No se desconecte, permanezca un rato más con él. Los invitamos a que se conecten cuando tenemos nuestros programas, que no se pierda ninguno, porque es la forma de estar en comunión los unos de los otros, conectados y sintiéndonos ahí, abrazados, aunque a la distancia. Los abrazo yo virtualmente. A varios que estuve hablando les dije que los abrazaba virtualmente, pero el día que nos volvamos a encontrar les voy a dar un abrazo de oso que le va a hacer crujir todos los huesos, y eso es lo que anhelo, lo que espero y lo que ansío. Además está decirlo que todos nos extrañamos, pero que estamos atravesando un tiempo donde debemos de prepararnos más y más para el Señor, para la venida del Señor. Así que yo los animo ahí donde están. Y si alguno estaba, sé que había algunos con nanas, yo declaro en esta hora que son sanos por el solo hecho de haber participado de la cena del Señor. Así que hermanos, yo los bendigo. Hasta aquí ha sido la reunión por hoy. Tienen tiempo a hacer sus fideos, sus aditos, lo que vayan a hacer. Que el Señor los bendiga, los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que pongan en ustedes paz. Que tengan una excelente y bendecida semana. Dios los bendiga mucho y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el día miércoles. Dios los bendiga.